Buenas tardes, nos acercamos otra vez a la palabra de Dios para hacer nuestro ratito de oración. Hoy lo hacemos de la mano de la Virgen, en su advocación de Nuestra Señora de la Merced, en su fiesta. Una advocación que comienza en el siglo XII, cuando la Virgen le encomienda a un laico, Pedro Nolasco, que ayude a liberar a los cristianos que fueron tomados cautivos por los moros, cosa que hace él y sus seguidores, a veces pagando rescates y otras veces luchando y defendiendo la vida de estos cautivos, incluso muchos de ellos perdiendo su propia vida. Virgen de la Merced, Virgen de la Misericordia, que tiene para nosotros un lugar especial en nuestra historia porque el 24 de septiembre de 1812 Manuel Belgrano gana la batalla de Tucumán, se le había confiado a ella, a la Virgen de la Merced, y la nombra generala del ejército argentino. Así que tiene que ver también esta advocación de la Virgen con nuestro camino de libertad y de independencia. El pasaje que vamos a leer es continuación del de ayer, estamos en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Los discípulos habían escuchado a la gente, habían escuchado lo mismo que Herodes acerca de Jesús, y la pregunta que ayer escuchábamos que se hacía Herodes acerca de quién es Jesús encuentra respuesta hoy en la confesión de San Pedro, el Mesías de Dios. Y una vez más Jesús pide, o mucho más que eso, prohíbe terminantemente a los discípulos que dijeran que Él era el Mesías, porque la gente y los discípulos mismos podían confundir en esta expresión al Mesías pensando en el Mesías glorioso, triunfante, guerrero, que podría liberarlos de la dependencia del Imperio Romano y de su invasión. Y entonces Jesús, para explicarles, utiliza esta expresión, Hijo del Hombre, una expresión que les trae a la memoria imágenes del Antiguo Testamento que refieren a quien, por ser fiel a Dios, va a padecer y va a ser rechazado. El Hijo del Hombre, y dice Jesús, debe sufrir mucho. Es como inevitable el camino que Jesús va a hacer. Debe sufrir mucho, ser rechazado, ser condenado a muerte, para terminar con la intervención poderosa de Dios y resucitar al tercer día. Es el camino de Jesús, es el camino que los discípulos van a tener que hacer, que en todo caso todos los discípulos tendremos que hacer en función de nuestra fidelidad a Dios. Es probable que tengamos que sufrir, ser rechazados y de algún modo ser condenados por algunas personas o por la sociedad misma. De algún modo se nos quiere esclavizar, porque también este es el sentido que adquiere la fiesta de la Virgen de la Merced. No es ya la esclavitud que depende de los musulmanes, no es ya, en el caso de Jesús, la falta de libertad del pueblo de Israel oprimido por el Imperio Romano, es la libertad profunda del corazón la que hay que buscar una y otra vez. Esta libertad que tiene Jesús para hacer las cosas de Dios aún a pesar de las dificultades, del rechazo y de la condena. Así entendemos hoy a la Virgen de la Merced como aquella que nos invita a buscar una mayor libertad. Es esclavitud el pecado, es esclavitud el egoísmo, y hay tantas esclavitudes. Cada uno de nosotros puede con humildad y sencillez reconocer cuáles son las cosas que son obstáculos para que Dios pueda hacer en nosotros
su voluntad y a través de nosotros también hacer presente su reino en otras personas. La Virgen nos puede dar esta fortaleza que ella tuvo al pie de la cruz y seguramente a lo largo de todo el camino del ministerio de Jesús y consciente del rechazo del que era objeto, pedirle a ella que podamos estar de pie ante la cruz, al lado de la cruz de Jesús, estar de pie aún cuando la cruz es nuestra propia cruz. Estar de pie significa tener esperanza y tener la libertad profunda del corazón para buscar la voluntad de Dios. Y me animo a decir, a cualquier precio, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros y para los demás. Que la Virgen nos regale esta libertad, que la Virgen nos regale también esta vocación de Pedro Nolasco de andar por el mundo obteniendo la libertad para otros, mostrando el camino del reino, mostrando el camino del bien, en definitiva mostrando la voluntad de Dios como aquello que libera de todas las cosas que nos pueden apartar del bien. Le pedimos a la Virgen que nos alcance también la bendición de Dios con esta fortaleza que necesitamos y con este deseo profundo de ser cada día más libres en nuestras opciones y hacer más libres a los demás. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.